Hermano, lo considero un gran privilegio y para poder contar un poco de la gracia de Dios que he experimentado en mi vida. Y el propósito no es que usted tenga la misma historia, pero lo que queremos es que usted también reciba la misma salvación y al mismo Salvador. Entonces, quisiera leer dos versículos en la Biblia que Dios empleó para aclarar mi entendimiento. Espero que sean de provecho para usted también. El primer versículo se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3 y el versículo 18. Juan 3, versículo 18. Dice así: el que cree en él, en Jesucristo, el que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El segundo versículo se encuentra en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y también este versículo habla del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Otra vez, la primera parte de lo que me llamó la atención cuando yo fui salvo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, esos dos versículos han sido de mucha bendición en la vida mía y esperamos que Dios los utilice para bendición en la vida suya también. Ahora, yo tuve el gran privilegio de ser criado en una familia cristiana. O sea, mis papás y mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos eran cristianos. Todavía viven mis papás y ellos nos criaron escuchando el evangelio, así como ustedes han estado escuchando el evangelio aquí virtualmente. Cada domingo nos llevaba a escuchar el evangelio en la tarde. Y al mediodía, allá en el norte de los Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, Michigan, donde se fabrican los carros, ahí fui criado y me llevaban siempre a escuchar la palabra en unas clases, en una escuela dominical. Y también a todas las reuniones de una iglesia local, una asamblea, siempre me llevaban. No me acuerdo de no ir a escuchar la palabra. Pero fíjese, eso no quería decir que yo automáticamente era salvo, ni tampoco automáticamente que yo iba a ser salvo. Es un privilegio, pero no garantiza la salvación. Entonces, también yo me acuerdo muy bien de mis papás en casa leyendo la Biblia todos los días. También me acuerdo en la mañana y en la noche
mis papás ahí en su recámara, en su cuarto, que siempre estaba enseguida del mío, que ellos estaban orando y orando en voz alta. Tal vez para que yo lo escuchara o mis hermanos, pero de todos modos yo no podía evitar escucharlos orando por mi salvación. Y yo sabía que eso era lo más importante para ellos, la salvación. Entonces, sí, yo había memorizado versículos de la Biblia en la escuela bíblica y escuchando versículos predicados tantas veces, algunos, aunque soy un poco duro de cabeza, se me grabaron versículos de la Biblia. Yo sabía todas las verdades del Evangelio, según yo. Aunque tenía la cabeza llena de versículos de la Biblia, yo tenía conocimiento del Evangelio y de la salvación. Yo tenía privilegio tras privilegio en escuchar la palabra de predicadores, de los mejores, pues. De todos modos, yo no era salvo. Y tampoco iba a hacerme salvo. No me daba mérito. No era mejor que otros. Nada más mi responsabilidad era más grande por haber tenido tanto privilegio en mi vida. Y yo no era salvo. Bueno, ahí de niño es que un día mi hermano mayor, él me dijo que él había sido salvo. La verdad no, pero así me lo dijo. Entonces, siendo muy competidor con mi hermano mayor, es que yo no iba a ser ganado. Entonces, yo tomé la decisión de salvarme. Y yo sabía hacerlo. Los hermanos habían predicado el Evangelio y yo lo sabía. Entonces, fui a mi cuarto, saqué mi Biblia, busqué el versículo ahí en Hechos 16, versículo 30 y 31 ahí. La pregunta fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ya me lo sabía de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, queriendo ser salvo, yo le dije al Señor, en oración aún, le dije, ahora yo me voy a salvar. Entonces, tomé el versículo, lo leí otra vez, donde le dije, Señor, ahí va. Y le dije, a la 1, a la 2, a las 3, a la 3, yo creo. Y absolutamente nada pasó. Entonces yo le dije, Señor, pues, en serio, es que lo voy a hacer ahora. Entonces me senté y me puse bien tenso y tratando de mostrarle al Señor de mi sinceridad. Le dije, a la 1, a la 2, a la 3, ahora yo creo. Y abrí mis ojos y todavía no era salvo. Absolutamente nada había sucedido. Y me quedé un poco patinando. Es que había creído, así como me dicen que tengo, me dice la Biblia que tengo que hacer. Entonces, sí, ya lo hice. A lo mejor soy salvo. Y después, tal vez no dije nada de nadie. Qué bueno. Porque yo no había entendido absolutamente nada. No había entendido la salvación. Menos había creído en el Señor Jesucristo. Entonces, pues, lo hice al lado por un tiempo, hasta un día, allí en la escuela, yo tenía en la misma aula, yo tenía 2 amigos que eran, no me acuerdo si eran cuates o gemelos, ahí estaban esos dos niños. Y cada día saliendo de la escuela, teníamos que caminar a la banqueta y al lado de la calle, doblar a la derecha, ir unas 3 casas, y yo entré en mi casa y siempre ellos seguían a la casa de ellos. Pero aquel día, cuando llegamos ahí a la banqueta, de repente uno de ellos vio ahí en el otro lado de la calle que su hermana, un poco mayor, había llegado ahí en el otro lado de la calle,
estaba estacionado el carro ahí y ella estaba afuera esperando a sus hermanitos. Entonces, uno de ellos de repente volteó y se fue corriendo y no se fijó que una señora mayor, en aquel tiempo no tenían carritos, era más como barcos, si se acuerdan de los carros grandes. Venía la señora, un poco recio, ya mayor, y todavía me acuerdo del impacto. Cuando el carro atropelló allí a mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos en la escuela. Y él se fue volando por el aire. Y me acuerdo del silencio y del impacto cuando él cayó sobre la calle. Entonces fui corriendo a mi casa llorando y eso me hizo pensar mucho. En aquel tiempo no tenían tanto apoyo para los que han pasado por traumas así. Pero lo bueno es que empecé a pensar primeramente en mi amigo, Frankie. Y empecé a pensar dentro de mí, ¿dónde está Frankie ahora? Yo había aprendido de la Biblia que cada uno de nosotros va a ir o al cielo o al Hades para ser atormentado, recibiendo después en el lago de fuego el castigo que merecemos por nuestros pecados. Primeramente estaba pensando en Frankie, mi amigo. Y después me acuerdo cuando por primera vez yo pensé, Juan, yo soy Juan. Juan, si la señora te hubiera atropellado a ti, tú bien sabes que por tus pecados, tú estarías ya ahí sufriendo en el Hades. Y eso, claro, me empezó a preocupar. Empecé a pensar en mis pecados y seguí así pensando y empezó a bajar la emoción por un tiempo. Hasta una noche, el 31 de marzo, en el año 1974, fui a una predicación del Evangelio. Me acuerdo de antes de la predicación, como antes de todas las predicaciones, los hermanos llegaban temprano para reunirse en el sótano ahí del local. Y ahí ellos de rodillas estaban clamando al Señor por la salvación de nuestras almas, sus hijos. Me acuerdo de ellos subiendo las escaleras. Era tiempo para entrar en la reunión. Fui a la segunda fila para sentarme ahí. Y cuando yo me senté ahí, me entró este pensamiento. Juan, tú sabes, si tú pasas por la muerte hoy, tú sabes que no vas a poder ir al cielo y vas a ir al infierno. Empecé durante el primer himno a pensar en eso. Y el segundo himno y la oración. Y después empezó un hermano a predicar. Pero nada más tenía ahí sonando en mi cabeza. Juan, no estás listo para morir. Si murieras esta noche, irías al infierno. Y ahí, sentando en la reunión, me di cuenta de algo horroroso, pero una gran verdad. Yo sabía, siempre yo había pensado que Dios, por ser más grande, más fuerte, el Todopoderoso, que Él podía ponerme en el infierno. Y si Él lo iba a hacer, yo siendo un niño, un ser humano, jamás iba a poder pararlo. Es que Él era más grande. Entonces, si Él quería ponerme ahí, Él podía hacerlo. Pero aquella noche fue diferente. Aquella noche, pensando ahí en mis pecados, de repente me di cuenta de otra verdad. No es solamente que Dios puede, si Él quisiera, Él podría ponerme en el infierno. Me di cuenta aquella noche de que no solamente Él podía ponerme ahí,
sino también Él debía haberme puesto allí. Es que me llegó con tanta claridad de todos mis pecados. Empecé a recordar varios pecados en mi vida y mañas mías de un niño y cosas que había hecho, pensado y dicho, y estaba yo 100% convencido. Si Dios me da hoy lo que yo merezco por mis pecados, aunque no soy grande, no tengo muchos años, no tengo pecados como los adultos, yo tengo pecados y por mis pecados, y aun si tuviera solamente uno, yo merezco estar bajo el castigo por mis pecados por toda la eternidad. Y mi amigo, si usted quiere ser salvo, le recomiendo que empiece a preocupar por los pecados suyos, porque eso es la gran cosa. Los pecados que van a impedir su llegada al cielo. Por ellos usted está en peligro de ir al infierno. Entonces, igual como yo estaba en el mismo peligro. Claro, me incomodó. Y le va a incomodar a usted llegar a ver y estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra en cuanto a sus pecados. Después de la reunión, yo fui afuera y mis papás, dándose cuenta mirando mi cara, sabía que yo estaba turbado en mi corazón. Me preguntaron si yo quería hablar con el predicador del evangelio. Yo dije que sí. Y yo fui con él y él abrió la Biblia y empezó a leer versículo tras versículo. Nada más leyó versículos. Y versículos que yo había memorizado ya. Y me quedé en blanco. Yo no entendía ni papa de lo que él me estaba diciéndome. Y empecé a desesperarme más. Es que yo no podía verlas. Y por fin, él llegó al versículo que leímos ahí en Juan 3:18. Y yo leí el versículo. Dice, y él me dijo, fíjate, Juan, en este versículo hay dos partes. La primera parte, el que en él cree no es condenado. La segunda parte, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y él me preguntó, Juan, ¿en cuál lado del versículo te encuentras? Pensándolo, yo dije, bueno, yo estoy en la segunda parte, porque estoy condenado por mis pecados. Y yo no soy salvo. Y se lo dije. Y después él me hizo la pregunta, entonces, ¿cómo lo vas a hacer, Juan, para llegar a la primera parte del versículo? Y me entró allí una claridad de mi debilidad. Y con tanto conocimiento de la Biblia en la cabeza, tuve que decirle, Señor, no tengo ninguna idea. Bueno, él empezó a leer otro versículo en la Biblia. Y por fin él llegó al otro versículo que leímos hoy, que habla de Jesucristo. Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Me pidió que yo lo leyera, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarme a Dios. Yo tenía mucho miedo que yo iba a tener que sufrir lo que merecía por mis pecados. Pero cuando leí el versículo por segunda vez, ahí me cayó el 20, como decimos. Es que yo lo entendí. Yo no quería sufrir por mis pecados. Y el versículo me estaba diciendo, Dios por el versículo, me estaba diciendo que Cristo ya padeció por los pecados. No por los de él. Él es el justo que padeció por los pecados de los injustos para llevarme a Dios.
Y yo estaba disfrutando de la verdad. Cristo padeció por mí. Yo soy el injusto. Él tomó mi lugar. Y tal vez, no sé, se me escapó una sonrisa. Es lo que pasa cuando uno entiende la salvación. Y el hermano volvió al versículo ahí en el Evangelio de Juan y me pidió que leyera el versículo. Y yo leí el versículo y me preguntó, Juan, ¿en cuál lado del versículo te encuentras? Y yo le dije, bueno, el versículo dice, el que en él cree no es condenado. Ahora, debido a Cristo, estoy en la primera parte del versículo. Soy salvo. No soy condenado. Ya. Y después el Señor muy sabiamente me hizo otra pregunta. Me preguntó, bueno, ¿eres salvo? Le dije que sí. Otra vez. Me preguntó, ¿cómo lo sabes? Y con esta pregunta me entró un pánico. Un pánico. Yo no quería ser como mi hermano y nada más decir que yo había sido salvo de dientes para afuera. Yo no quería una salvación. Yo quería ser salvo en verdad. Porque no, yo quería estar seguro que no iba a ir al castigo que yo merezco por mis pecados. Pero de repente yo no podía saber. ¿Cómo voy a saber que es así? Y así mis ojos miró mi Biblia y ahí el versículo, 2 versículos antes, leí la última parte de Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la parte que me llamó la atención, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dije al Señor, Señor, yo sé que soy salvo. Y él me preguntó, ¿cómo lo sabes? Y puse mi dedo sobre estas palabras. El que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dije, soy salvo. Porque aquí mismo en la Biblia, Dios me dice que tengo la vida eterna. No soy condenado. Voy a poder ir al cielo. Soy salvo. Claro, no ve que uno puede tener mucho conocimiento y sentir cómodo que sí sabe algo. Pero la verdad, el conocimiento de datos en la Biblia, de hechos en la Biblia, de versículos, eso no salva a nadie. Yo creía todo lo que la Biblia había dicho, me había dicho acerca de Jesús. No era salvo. Hasta que por fin me di cuenta de mi condición y estuve de acuerdo con Dios de mi pecado, el del castigo que merezco por él. Y también por primera vez es que creí en mi salvación desde aquella noche hasta ahora y para siempre. Aquella noche, por primera vez, mi salvación dependió de Cristo. Y todavía depende de él. Y eso me dio ganas de agradecerle. Y hasta la fecha también. Porque él hizo todo. Y yo creí en él. Dependí de él. Puse mi fe en Cristo. Y fui salvo por la gracia de Dios. Eso es la salvación. La pequeña historia mía. Espero que le sirva. Y que usted también llegue a conocer a mi Salvador. Que lo tengan como sustituto personal para usted. Cristo, quien padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que Dios bendiga su palabra.